Resulta que yo les he dicho que vengo del ateísmo. El año 92 yo estaba en mi consultorio cuando me buscaron y me dijeron que había una imagen de un Cristo que tenía efusiones de lágrimas cristalinas y de sangre. Hice una investigación y demostré que esas lágrimas eran lágrimas con compuestos humanos. Pero el año 95, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, una imagen de yeso de 32-33 centímetros de altura empezó a tener efusiones de un líquido rojizo. Acá pueden ver el momento en el cual se toma una de esas pequeñas muestras, pero la experiencia se repite en otras oportunidades y se puede ver ese líquido rojizo. En algunos momentos se ve sangre, o sea, el líquido rojizo, pero también un líquido cristalino. Nosotros utilizamos unos tubos que se llaman tubos de hematocrito, donde podemos extraer por succión una de estas sustancias. Yo la deposito en uno de los tubos de ensayo y quisiera que vean en las imágenes de la derecha que lo que eran lágrimas se han secado y ha quedado como residuo unos cristales de sal. ¿Cómo puede ser eso en una imagen de yeso? Durante la investigación, algunas personas piensan que estos líquidos que le salen a la imagen de la derecha se deban a alguna descomposición de los colores, de los pigmentos, y que por eso sale esa sustancia. Entonces yo compro otra imagen, la pongo a su lado durante muchos años y esta segunda imagen nunca tuvo esas efusiones, o sea, no era un problema de los pigmentos. Quisiera que se concentren en la parte de la frente, donde en el círculo pueden observar que se han formado unas costras. He tomado una muestra de esa costra. Aquí ven el instante en el cual yo tomo, ese jovencito soy yo por si acaso, y llevo esa muestra a los laboratorios para que se haga un análisis en la Universidad de Sydney, Australia. Este profesor demuestra que se trata de sangre humana, pero luego hay un instante sumamente interesante de la investigación donde ellos, luego de analizar esta costra que ustedes ven en este momento está siendo succionada, se hace un análisis especializado y este doctor amplía a través de su microscopio electrónico, amplía la imagen más de 10.000 veces y el resultado les va a sorprender porque él indica que 2/3 corresponden a lo que es sangre humana, pero el otro tercio es la punta de una espina. Y pues cuando él nos muestra la espina, hace un análisis molecular estudiando los depósitos de agua que hay dentro de las celdas de esta espina. Aquí están el estudio molecular y él indica que se trata de una espina típica de países áridos y particularmente crece a la base de las palmeras de dátiles. Esto no existe en Cochabamba, Bolivia, por lo tanto llama la atención encontrar ese tipo de espina. Cuando yo hago estas investigaciones me debo colocar delante de la estatua durante muchos días, durante muchas horas, hasta ver el momento en el cual hay el brote. Esa sustancia rojiza que ustedes han visto es la primera muestra que yo obtengo y voy a los laboratorios genéticos de Nueva Orleans para que se realice la investigación. Los estudios que hacemos son estudios que se denominan a ciegas, porque no puedes avisar a los técnicos de dónde proviene esta muestra.
Yo solamente entrego el espécimen y digo de qué se trata esto. Hacen el estudio y me entregan el resultado que ustedes están viendo, que es la prueba de que esa sustancia es sangre humana y tiene código genético humano. Los doctores se sorprenden cuando después de la investigación les digo que esto se trata de un líquido que salía de una estatua, pero en ciencia, para que tus resultados tengan validez, tienes que repetir la experiencia. Entonces, el señor que está a la derecha, con traje oscuro, es un abogado australiano que convalida mis investigaciones. Él es el que hace analizar y en Australia confirman por segunda vez que se trata de sangre humana con código genético humano. El tercer estudio lo realizamos en la Universidad de Roma a través de una clínica católica del Hospital Gemelli, y este es el profesor Fiori, y él confirma por tercera vez que se trata de sangre humana con código genético humano. Algunas personas piensan que estas estatuas tengan alguna sustancia o algún mecanismo, interior que les hace tener estas efusiones. Entonces yo llevo la estatua a un centro de tomografía axial computarizada para que puedan hacer radiografías especializadas, y cuando se hace el estudio en distintas instancias se va demostrando que por dentro la imagen está hueca. Por lo tanto, no hay ningún mecanismo que explique la efusión, porque la máquina está hueca por dentro. Este es el resultado final, donde se obtiene la certificación de que no hay ningún mecanismo o artefacto que pueda explicar esa efusión. Luego, este señor de la izquierda es Mike Willisi. Es uno de los mayores documentaristas de televisión de la cadena Fox de Norteamérica. Él desea investigar al investigador y empieza a investigarme para ver si él encontraba los mismos resultados que yo había presentado al mundo. Él hace su propia investigación, lleva a sus propios expertos, hace esta película que se intitula Signos de Dios, la ciencia prueba la fe, y ante 30 millones de personas el día 28 de julio del año 99 confirma la validez de todas mis investigaciones. Y ahora prepárense para ver algo extraordinario que seguramente no han visto antes. Muchas personas piensan que estas imágenes se exudan porque hay alguien que tiene poderes mentales. Estudio 15 años y hasta ahora no he encontrado persona alguna que tenga poderes mentales para esto. Si ustedes conocen a alguien, yo la quiero estudiar. Entonces, para demostrar que esta imagen no exuda por poderes mentales supuestos, he aislado la habitación y he puesto una máquina que grabara durante 24 horas al día. El resultado lo van a ver en este momento. Creo que es una de las cosas más hermosas que van a poder ver, porque en ese instante es la gota de sangre que yo tomo, pero van a ver en un momento el instante en el cual brota la lágrima cristalina y cae. Es una de las tomas más extraordinarias que hemos obtenido y que hay en este campo. Observen el círculo, por favor. La gota del ojo izquierdo se ha depositado en el bigote. Creo que este video se llama Las piedras gritarán, creo que lo encuentran allá. Debido a estos resultados, el obispo del lugar convalidó el caso y autorizó la veneración de la imagen. Con mis investigaciones lo que yo trato es que la ciencia se ponga al servicio del discernimiento de las autoridades de la Iglesia. Y aquí voy a la parte final de esta presentación.
Cuando las autoridades de la iglesia se enteraron de que yo hacía estas investigaciones, el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires me mandó una carta porque me dijo que en su diócesis de Buenos Aires habían 2 hostias que habían exudado un líquido rojizo. Entonces, como me hablaron que unas hostias habían sangrado, yo quise saber si en la historia de la iglesia había o existían algunos otros casos parecidos. Me enteré que en una población de Italia que se llama Lanciano, en el siglo VIII, un sacerdote de la orden de San Basilio estaba celebrando la misa, este es en el lugar de los hechos, y dudó si Cristo estaría presente en la Eucaristía. Cuando dudó, la hostia se volvió sangre y luego se volvió una sustancia sólida. Lo que era el vino se volvió un grumo, una especie de algodón que hasta ahora se conserva. La Conferencia Episcopal hizo estudiar esas sustancias y encontró que la hostia se había convertido en carne, en músculo del corazón. Y lo que ustedes están viendo es el músculo del miocardio y corresponde al ventrículo izquierdo. El profesor Odoardo Linoli de la Universidad de Siena hizo la investigación. Él demostró que la carne era corazón y la sangre era sangre humana de tipo AB, parecida a la sangre del mismo tipo, que la sangre de la sábana santa. Luego en Italia, en Bolsena, en el año 1263, otro sacerdote celebraba la misa y también dudó si Cristo estaría presente en la Eucaristía, esto repito en el siglo XIII, y cuando él dudó, la hostia empezó a sangrar. Él la puso en el corporal, que es el que ustedes pueden ver, y pues se conservó hasta el día de hoy. El Papa Urbano IV estaba en ese lugar y aprobó el caso sucesivamente, y gracias a ese milagro él instituyó la fiesta de Corpus Christi. Luego, en otra población de Italia que se llama Casia, en el siglo XIV, esto tiene que enseñarnos a tener mucha reverencia con la Eucaristía. Un sacerdote estaba poniéndose muy tibio con la Eucaristía. Entonces un día le llaman a que lleve la comunión a un enfermo. Y él toma la hostia y la pone en medio de un libro y se va a llevar la comunión a ese enfermo. Cuando le quiere dar la comunión, se da cuenta que la hostia se ha pegado a las hojas del libro. Y si ustedes ven esta imagen, tiene un cuadrado alrededor, porque es la hostia que está pegada al papel del libro que el Padre llevó. Esto yo debo recalcar porque era una desatención del sacerdote, y evidentemente cuando él vio sangre, pues se asustó y se preocupó por su actitud. Muchas veces nosotros comulgamos sin meditar, sin pensar, sin prepararnos. Hay gente que comulga sin cumplir los requisitos para ello. A veces no tenemos el tiempo para ir a conversar con el Señor delante del Santísimo. Yo quisiera que uno de los frutos de este encuentro también sea la revalorización en nuestras vidas de lo que es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Yo les voy a mostrar en este momento mi investigación, van a ver maravillas, pero quisiera que se vayan preparando a entender que el Señor dijo: yo no me puedo marchar y dejarlos abandonados a ustedes, por eso yo les dejo mi cuerpo y me quedaré con ustedes siempre. Y el Señor hace algo que ninguna madre ha hecho. Para amar, para demostrar su amor a los hombres, nos deja su propia carne. Ninguna madre se ha secado un pedazo de carne para darle de comer a su hijo, pero Cristo sí lo hace.
y se queda en un tabernáculo 24 horas al día esperando que vayamos a visitarlo. Y en muchos países se cierran las iglesias porque no hay gente que vaya a conversar con el Señor. Entonces estos eventos místicos se han repetido en muchos lugares del mundo. El último es el de Betania, Venezuela, donde esta hostia sangró el año 91. El obispo del lugar, Monseñor Pío Velo Ricardo, hizo los estudios del caso y luego de los resultados reconoció que el caso era sobrenatural y autorizó la veneración de este caso. Y aquí viene la investigación que yo empiezo a realizar el año 99. El 15 de agosto del 96, una persona recibió la hostia en la mano y se le cayó al suelo. Como estaba en el suelo, dijo: está sucia, ¿para qué voy a comulgar eso? Y la persona se salió. Otra persona más respetuosa de la hostia consagrada la levantó y le avisó al padre Alejandro P.C. que esa hostia estaba en el suelo. Entonces el padre la levanta y la coloca en un recipiente con agua para que se disuelva y la lleva a su tabernáculo. Repito, el 15 de agosto del 96. 11 días más tarde, él va a ver si es que en el tabernáculo esta hostia ya se ha disuelto en el respectivo recipiente y encuentra que tiene unas muestras de un color rojizo. Y el color rojizo toma luego toda la hostia. Van a consultarle al arzobispo, siempre el año 96, pero el arzobispo, que era muy mayor, dice: mira, esta es una cosa muy complicada, no hagan nada, guarden la hostia hasta otro momento. 3 años más tarde, el 6 de octubre, el cardenal Jorge Bergoglio, nuevo arzobispo de Buenos Aires, decide hacer una investigación. Él llama al Vaticano y Monseñor Girotti, que es el responsable de mis investigaciones, le dice que puede buscarme para que yo haga la investigación. Entonces voy a entrevistar a los sacerdotes que han visto el caso, tomo las muestras, son 2 muestras que debo analizar. Ahí estoy tomando una en un tubo, ese jovencito soy yo. Entonces veo la muestra y la voy a separar para un análisis ulterior. Tengo una muestra húmeda y luego tendré también otra muestra que es una especie de costra, que es una muestra seca. Ahí la ven. Las 2 muestras, el día 21 de octubre del año 99, llevo a los laboratorios de California, de Forensic Analytical, y el día 26 de enero me dicen que se trata de sangre humana y que tiene código genético humano. O sea, ese líquido rojizo que le sale a la hostia es sangre. Entonces me dicen: doctor, tenemos que avanzar un poco más en la investigación y lo vamos a contratar al profesor Lorenz, que es experto en histopatología. Pero ¿por qué quieren al doctor? Yo estaba asustado por los costos, porque estas investigaciones tengo que financiarlas yo. Esto no te paga la iglesia. Y esos estudios son caros. Entonces yo tenía miedo. ¿Por qué querían que entre otro médico? Dicen: porque hemos encontrado algo que parece piel humana. Entonces el doctor hace el análisis y dice: aquí hay piel humana y glóbulos blancos. Cuando me dicen que es piel humana, me viene un presentimiento y decido viajar a Italia a buscarlo al doctor Odoardo Linoli, que había estudiado la hostia del Lanciano y dijo que era músculo del corazón. Entonces él ve la muestra que nosotros le llevamos con 2 amigos australianos y él dice: esto no es epidermis, esto no es piel humana, esto es probablemente tejido del corazón. El 2002 lo buscamos al profesor John Walker
que es el que investigó y descubrió la espina en el Cristo de Cochabamba, y él hace el análisis de nuestras muestras y dice: se trata de células musculares, esto no es piel humana. Todas las investigaciones posteriores muestran que esto es más bien músculo, y el 2003 el profesor Lorenz, que me había dicho que esto se trata de piel humana, se rectifica y me dice: esto puede corresponder a tejido del corazón. El profesor Linoli me dice: probablemente sea corazón. Este profesor me dice: puede corresponder, ninguno me da la seguridad. Pero en Estados Unidos hay un profesor que es el mayor experto en patología del corazón, es un médico forense. Cuando alguien muere por problemas del corazón, él abre el corazón y te dice por qué ha muerto. Entonces nosotros le llevamos las dos muestras que ustedes ven en la parte inferior para que las analice, y el día 2 de marzo de 2004 este profesor de la Universidad de Nueva York ve nuestras muestras. ¿Qué es lo que este profesor dice? El 20 de abril de 2004, o sea, ya son 5 años hasta ese momento de mi investigación, él accede a una entrevista personal. Este es el profesor Lorenz, les muestro para que vean en vivo. Él encuentra que es músculo del corazón, él encuentra los glóbulos blancos. Este es el profesor Linoli, que está viendo nuestras muestras. Es el momento en el que dice: probablemente esto es músculo del corazón, pero la opinión final nos otorga el profesor Tsugibe de la Universidad de Nueva York. Y aquí voy a llegar a la parte más importante seguramente de toda la conferencia. Este profesor está viendo a través de su microscopio esta muestra, y en su libro nos está mostrando la parte del corazón que tiene bajo su microscopio. Ahora necesito que todos vean mi joven rostro, porque les voy a decir algo muy importante. Imagínense que ustedes están en el laboratorio con este profesor. Él levanta la mirada y te dice: su paciente ha sufrido mucho. ¿Y por qué? Él no sabe que esto viene de una hostia. Doctor, ¿por qué dice que mi paciente ha sufrido mucho? Porque por lo que yo veo, ha tenido un infarto al corazón, le ha dado un ataque, y probablemente el infarto, que le ha durado casi un día, le ha venido porque le han dado un golpe en el pecho con alguna piedra o con algún palo, lo han golpeado. ¿De qué ha muerto su paciente? Dígame. ¿Qué le han hecho? Ha sufrido mucho su paciente. Ahora, él vuelve a mirar a través del microscopio. Y ahora sí, véanme. Porque él levanta la vista y dice: ¿cómo hacen ustedes para traerme un tejido vivo si se supone que esto viene de un hombre muerto? Y la pregunta al doctor: doctor, ¿por qué dice eso? Y mira por el microscopio: porque el tejido está latiendo. En la investigación se encuentran glóbulos blancos. Se pensó que era piel humana porque las estrías de los músculos estaban separadas, eran irregulares. Y eso ocurre cuando los tejidos están inflamados o lastimados. Entonces, en el primer estudio no se pudo determinar, pero llamó la atención que habían glóbulos blancos. Si ustedes van al laboratorio y les extraen sangre, sus glóbulos blancos a los 10-15 minutos se desintegran y desaparecen. Todos estábamos sorprendidos que desde el año 1996 hasta el presente, hasta el 2005, los glóbulos blancos estuvieran activos.
Entonces había un tejido lastimado y los glóbulos blancos eran activos, porque aquí el doctor puede confirmar, los glóbulos blancos tienen mucho que ver con nuestro sistema de reacción cuando hay una patología, una enfermedad, una inflamación, una infección. Entonces, cuando él nos da el informe, el doctor indica que se trata de músculo del miocardio, corresponde al ventrículo del corazón, ha tenido un ataque cardíaco, ha sufrido mucho, y la síntesis de la investigación es de que se trata de carne y sangre, corresponde a músculo del miocardio, del ventrículo izquierdo, el corazón ha sufrido traumatismos, y el momento en el que yo tomé la muestra, el tejido estaba vivo. Esto para los científicos es una cosa extraordinaria. La ciencia no puede explicar. Yo no puedo hablar de milagro porque eso corresponde a la iglesia. Lo que yo le digo a la iglesia, aquí este informe, este caso es auténtico, no hay manipulación y ustedes tienen que decidir sobre esta, o sea, decidan lo que vean, pero aquí tienen un estudio totalmente válido. Entonces, el cardenal Bergoglio, a quien entregué el resultado el 17 de marzo de 2006, él me autoriza a que yo hable por el mundo de estos resultados, y en la parroquia de Santa María en Buenos Aires autoriza que se haga la veneración de esta muestra, de esta hostia sangrante. Cuando uno hace ciencia, investiga. Yo debo viajar pronto a Corea para investigar estas otras 2 hostias que han sangrado, y estoy interesado en hacer más investigaciones para poder demostrar que la sangre de la sábana santa corresponde a la misma persona del Cristo que llora y de las hostias que han sangrado. Y para terminar, ustedes me dirán, ¿qué significa todo esto para mí? Y acá termino en unos minutos. Yo quisiera decirles de que estudiando 32 años la conducta del hombre, yo veo que el hombre se acuerda demasiado de su organismo y se olvida de su parte espiritual. Lo que yo estoy tratando es de decirle al hombre, y en este caso a ustedes los católicos, ustedes son maravillosos porque han creído por fe que Cristo está presente en la Eucaristía. Yo he tenido que comprobarlo. Yo soy un ateo que se ha convertido, gracias a Dios, pero a través de la ciencia. Me da vergüenza pensar que supuestamente los doctores sabemos muchas cosas, pero veo que yo era un mamífero muy reptiliano que había ignorado todas las enseñanzas del Espíritu. Pero Dios es bueno y me pone en un camino de investigación para decirle al mundo que el Señor dice que está presente en la Eucaristía. Por eso les decía, no pueden volver a sus casas igual. Después de esto su confesión, su comunión no puede ser igual. El Señor ha dictado textos maravillosos para entender la Santa Misa, para vivir mejor nuestro cristianismo. Nuestra iglesia tiene tanta información, pero nosotros aprendemos inglés, aprendemos francés, aprendemos muchas técnicas y nunca nos hemos comprado un libro para entender la misa, y se los voy a demostrar. Yo quisiera que no les voy a preguntar ni levanten la mano, pero yo sé que la mayoría no sabe lo que quiere decir epíclesis. No saben. La epíclesis es el momento más importante de la misa, pero nunca nos hemos comprado un libro para vivir la misa con profundidad, pero sí gastamos comprando otras cosas. ¿Cómo vamos a amar a quien no conocemos? ¿Cómo vamos a entender cómo habla el Señor si solo le hablamos cuando tenemos problemas y no nos acercamos a Él para acompañarlo, para intimar,
como un buen padre habla con el hijo y viceversa. Estos eventos suceden porque el Señor quiere mostrar su amor. Ojalá que esta sea una semilla importante en su corazón y que dé buenos y sabrosos frutos. Les he dicho que pienso que su país es un país muy especial. Quisiera decirles a los jóvenes que ellos son los heraldos que anuncian un nuevo tiempo, una nueva sociedad. Pero no solamente tienen que anunciarla, ellos también son los ciudadanos que tienen que vivir en esa ciudad y tienen que construirla. Ustedes son los que pueden realizar los sueños. ¿Por qué tenemos que pensar en nosotros en vez de pensar en lo que nuestra vida puede ser al servicio de los hombres? Yo antes atendía a 50 pacientes cada día. Ahora he dado conferencias a 200 millones de personas. Me parece que cuando nos entregamos a Dios, Él nos pone en otras plataformas y multiplica nuestra sed de servicio. Debemos acostumbrarnos, amigos, a vivir cerca de Dios, porque Él es agua cristalina que riega lo más profundo de nosotros. Y si tú eres un árbol que crece cerca al agua cristalina, tus raíces serán muy profundas, tu tronco será muy robusto, tus hojas serán muy verdes y tus frutos muy sabrosos. Que de esta reunión salgan frutos muy sabrosos. Que Dios les bendiga y gracias. Gracias, gracias. Gracias.